Buen día, el tema de hoy es gráfico de control para atributos del equipo 3, que está conformado por Andrea Chávez, Evelyn Martínez, Hugo Pérez, Rubí Martínez, Eduardo García, Luis Pérez y Carolina Ochoa. Empezamos con qué es un atributo. Bueno, un atributo es una característica de la calidad que no puede ser medida y solo se podrá observar. Algunos de los ejemplos de atributos son la aplicación de pinturas, grietas, la costura de una camisa, entre otros más. Clasificando el producto en defectuoso o bueno, o también en conforme o no conforme, ya dependiendo de que tenga o no una dicha característica única. Sin embargo, también hay muchas variables medibles que se pueden considerar como atributos cuando no interesa su valor, sino solo conocer si está dentro de un determinado intervalo. ¿Cuáles son las principales características de la importancia de los gráficos de control por atributo? Bueno, la importancia de la gráfica de control por atributo son de que las operaciones medidas por atributos existen en cualquier proceso de manufactura o ya sea ensamble, por lo que son técnicas de análisis muy útiles para cualquier industria. También los datos para atributos están disponibles en múltiples situaciones, siempre que exista una inspección, un listado de reparación, material seleccionado o material rechazado, entre otros. También, cuando se requiere obtener los datos, la información por atributo es generalmente rápida y barata de obtener y con medios simples. Y también no necesita de personal especializado. También, entre otros, es de que muchos de los datos presentados a la gerencia en forma de resúmenes es del tipo de atributos y se puede beneficiar con el análisis de las gráficas de control. Por otra parte, al introducir las gráficas de control en las plantas, es importante dar prioridad a las áreas con problemas y utilizarlas donde más se necesiten. Y por último, las gráficas de control por atributos son más fáciles de construir e interpretar por las gráficas de variables. Bueno, ¿cuáles son los criterios de aceptación? Los criterios de aceptación al utilizar las gráficas de control por atributos deben de estar claramente definidos y el procedimiento para decidir si estos criterios se están alcanzando es producir resultados consistentes a través de un cierto tiempo. Este procedimiento va a consistir en definir operacionalmente lo que se desea medir y una definición operacional es que consiste en, primero, un criterio que se aplica en un objeto o grupo, el segundo, una prueba del objeto del grupo y el tercero, una decisión sí o no, o el objeto del grupo alcanza o no el criterio, ya decía. También de acuerdo con esta teoría se explica que existen dos conceptos que es unidad mal conformada y también unidad defectuosa. La mal conformada pues explica que es una unidad o servicio que tiene cuando menos una separación de una característica de calidad a partir de su nivel o estado deseado y que ocurre con una severidad suficiente para ocasionar que un producto o servicio asociado no cumpla con un requisito de especificación. En cambio, la unidad defectuosa es como una unidad de producto o servicio que tiene cuando menos una separación de una característica de calidad de su nivel o estado y que ocurre con una severidad suficiente para ocasionar que un producto o servicio asociado no va a satisfacer con los requisitos de uso y normalmente esperados o razonablemente predichos. O también que tiene varias imperfecciones que combinadas ocasionan el fallo de un producto a satisfacer. Mira, aquí hay un ejemplo sobre un producto que está defectuoso y que principalmente no va a cumplir todos estos fallos, no hacen que se cumplan con las especificaciones y pues va a hacer que falle el teléfono. Estos defectos son, por ejemplo, la tecla está defectuosa, el plástico está agrietado, la superficie está rayada, la antena está defectuosa, entre otros defectos. Entonces, si la antena está defectuosa, va a hacer que el celular no cumpla principalmente la función que es lo que te está vendiendo. Bueno, los objetivos de la gráfica de control por atributos son de
Pueden concretarse en los siguientes puntos, que es: 1, estudiar si la marcha del proceso está bajo control de forma menos costosa que con las gráficas de control por variables. El segundo es obtener un nivel de calidad aceptable de acuerdo con los objetivos fijados. Y el tercero es poner en manifiesto aquellas características que por razones económicas y o técnicas deberían ser controladas mediante gráficos de control por variables. También, dado que hay productos defectuosos que pueden tener o más defectos o un tal número de productos defectuosos, en estos ambos casos, el estudio se hará mediante muestras que por ser de tamaño constante o variable, la cual genera 4 tipos de gráficos, que uno es, si la base de control, el número de piezas defectuosas, el tamaño de la muestra es constante, se utiliza el gráfico NP. En cambio, si el tamaño de la muestra es variable, se utiliza el gráfico P. Por otra parte, la base de control, si es por número de defectos y el tamaño de la muestra es constante, se utiliza el gráfico C, y si el tamaño de la muestra es variable, se utiliza el gráfico U. Todos ellos se basan en definir los límites a una distancia, de 3 sigma de su valor central, que será la medida de lo que quiera controlar, y su fórmula pues principal va a ser la de siguiente, que es el límite de control es igual al valor central más menos 3 sigma. Y esto es todo por mi parte. Gracias.